mientras que se van acomodando mis compañeros, voy haciendo yo la presentación de cada uno de ellos. Como vamos con retraso, vamos a ir acelerando un poquito. Esta mesa es sobre tecnología y nutrición sostenible, algo que en la región de Murcia sabemos, con toda la normativa que tenemos y todo el sufrimiento que vamos para adaptarnos antes que la tecnología nos cubra. Y bueno, aquí tenemos ponentes especializados en este tema. Tenemos a Juan Pardo Martínez, que es director de I+D+I de Novagri, ingeniero agrónomo, especialista en invernadero, en control de clima, en fertilización, ha llevado muchos proyectos de I+D, tanto nacionales como europeos. A Emilio Nicolás, profesor investigador del CEBA-CSIC, sus líneas de investigación en las relaciones hídricas y respuesta fisiológica de las plantas al estrés ambiental, que aquí en Murcia tenemos mucho estrés ambiental, al riego deficitario, aprovechamos hasta la última gota con las aguas residuales. Cuando no se tiene, hay que aprovechar lo que se tiene. El agua regenerada, que es esta agua residual, y tiene más de 100 publicaciones en diferentes medios, así como la participación en 7 tesis doctorales guiándoles. Juan Antonio López Morales es un colaborador científico en el IMIDA, en el equipo de SIG, especializado en el Internet de las Cosas, en una agricultura más inteligente, que como veréis, eso nos puede ayudar como agricultores. Mercedes Iborra Broseta, cofundadora de Visual Nacer, empresa tecnológica que se dedica a desarrollar plataformas tecnológicas, ingeniera agrícola, tercera generación de agricultores, con lo cual nos viene muy bien a los agricultores que la tecnología se una con gente que lleva gran trayectoria. Marcos Sánchez, investigador científico del Grupo Fertinagro y especializado en el Departamento de Desarrollo Agronómico y encargado de la digitalización. Voy a coger asiento y Juan Pardo Martínez, si quiere hacer la presentación, puede hacerlo desde atril o desde la silla, como mejor te venga. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juan Pardo y soy el director de I+D de Novagri. Novagri, nos conocéis seguramente muchos de los que estáis aquí, pero bueno, un poco para los que no nos conozcáis, nacimos en 1978 en Murcia y, como sabéis, esta es una de las zonas más áridas de Europa, quizás junto con Almería, y desde el principio pues, nos hemos visto enfocados en todo lo que lleva a la gestión y el ahorro de agua. Es decir, somos pioneros en la eficiencia hídrica y en la agricultura de precisión, seguramente cuando todavía no se llamaba así. Siguiente, por favor. Nosotros hacemos todo el ciclo, somos una empresa 360, nosotros diseñamos, fabricamos, instalamos, realizamos el mantenimiento y en muchos casos, sobre todo en proyectos de exportación, también realizamos el asesoramiento agronómico en destinos, sobre todo últimamente en África. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, y 3 son las líneas de negocio. El tema de hoy es la digitalización y la fertilización sostenible. Todas las líneas de negocio, reflexionando al venir, sobre las que trabajamos tienen relación con este área. Agricultura protegida, todo lo que lleva el cultivo en invernadero, el control climático. Tecnología de riego de precisión, fundamental para una fertilización eficiente. Y tecnología para el tratamiento de agua. Todos sabemos que cada vez el agua que disponemos es escasa y muchas veces no de la calidad necesaria y además, sobre todo en los cultivos de invernadero, también es muchas veces necesario gestionar ese agua en los efluentes para que se pueda producir la recirculación. Entonces, tenemos también una línea de tratamiento de agua. Al final, el objetivo es maximizar la producción y, lógicamente, minimizar el impacto ambiental. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las estrategias que se desarrollan en Novagri para tratar la digitalización y la fertilización sostenible? Por un lado estaría la agricultura basada en datos, que es posiblemente la base de la sostenibilidad. Todos sabemos que el agricultor siempre ha estado mirando al cielo, ha estado mirando las plantas, es decir, siempre realmente ha estado gestionando datos. Pero en este momento
quizás estamos en un punto de inflexión en el que los datos se pueden convertir en el eje central, en el pilar del manejo agrícola. Es decir, antes los datos, la digitalización, que al final el producto son los datos, se utilizaban para reaccionar. Pero ahora estamos en el siguiente paso, que es anticipar, es planificar. Con todas las tecnologías que tenemos actualmente es posible dimensionar y planificar estrategias de planificación a medio y largo plazo. Reflexionando, yo creo que ahora mismo el reto o la revolución no es la sensorización o añadir más sensores, que también, sino cómo conectar todos estos datos. Es decir, cómo relacionar la previsión meteorológica con el contenido de humedad en el suelo. Manejar la fertirrigación, que ya se basa en medidas indirectas de pH y conductividad, con, por ejemplo, que esto también sí es bastante revolucionario, la medición de nutrientes en línea, que ha sido una tecnología largamente deseada por el sector y que ya poco a poco se está introduciendo y hay soluciones prometedoras. Todo esto relacionarlo con tecnologías que también vienen, como por ejemplo el análisis multiespectral que nos permita conocer el estado fenológico de las plantas. Cómo todo esto se va conectando de manera que cada dato realmente va a aportar valor al resto. Y todo esto cómo se conecta, al final es una herramienta poderosa que le proporciona al agricultor una serie de modelos que hasta ahora no tenía. De manera que al final la agricultura de datos, la digitalización, es un activo importante y yo creo que los agricultores a partir de ahora tienen una importante herramienta, no solo, ya digo, para reaccionar, sino también para construir escenarios o planificar escenarios a medio y largo plazo que les permitan anticiparse pues, tanto a las condiciones meteorológicas, las situaciones de mercado, etcétera. Y eso es un poco la línea en la que nosotros nos movemos. Otra cosa importante que proporciona la digitalización presente en las explotaciones agrícolas es la adaptación a cada necesidad. Puede haber una solución, pero tiene que haber necesariamente múltiples adaptaciones. Y eso lo sabemos en el día a día nosotros que estamos en el campo. Nosotros sabemos lo que funciona y hay que optimizarlo para cada caso. Y esto es un tema principal que proporciona posiblemente la agricultura basada en datos. Algunos ejemplos que os puedo citar concretos, por ejemplo, una explotación en Castilla-La Mancha de horticultura convencional que mediante análisis del suelo, mediante evaluación de las condiciones hídricas y mediante análisis de las condiciones hídricas de la zona, se puede establecer, por ejemplo, un cultivo de pistacho en intensivo, en una zona que es tradicionalmente de secano. Todo este tipo de proyectos los estamos relacionando y desarrollando día a día y todo es posible pues, mediante toda esta revolución que creemos que es la agricultura basada en datos, como eje de la sostenibilidad y al final proporcionar que el agricultor va a estar apoyado en cada decisión que toma por una serie de datos que son precisos y sobre todo, como decía, con el tema de los nutrientes en tiempo real, que también es eso importante. Bueno, y eso es un poco desde el punto de vista de Novagri, cómo vemos la estrategia respecto a la fertilización y la sostenibilidad. Muchas gracias. Emilio. Vale, buenas tardes. Voy a comentar el proyecto que tenemos desde el CSIC, que ahora lo comentaré los que componemos, que se titula Fertirrigación ecosostenible de la cuenca vertiente del Mar Menor, que pertenece al marco de actuaciones prioritarias para la recuperación del Mar Menor. Bien, como sabéis, en zonas sensibles al cambio climático, como es la región mediterránea, en el que el 75% de la producción procede lógicamente del regadío, se prevé que se incremente la necesidad de riego entre un 20 y un 30% en las próximas décadas debido al aumento que estamos teniendo en la sequía de los últimos años, ¿no? A esto se le une la necesidad de los sistemas agrarios de asegurar esa demanda mundial de alimentos, que se prevé por incrementarse del horizonte 2010 a 2050 en torno a más del 50%, ya que, como sabéis, se van a incrementar la población, llegaremos a 10.000 millones de habitantes. A esta problemática se le une la pérdida de calidad que tenemos en las distintas fuentes de agua en la región de Murcia. O sea, es decir, sabéis que usamos un mix de agua, aprovechamos todo lo que tenemos y además ese lleva al agricultor unos costos que llegan muchas veces a más de un tercio de los totales que tiene en su parcela. Por otro lado, si hacemos una gestión inadecuada del agua y los fertilizantes, lo que provocamos son impactos medioambientales, como son la contaminación de masas de agua por lisiviación,
y la degradación de los suelos, ¿no? Por tanto, necesitamos soluciones sostenibles que lo que hagan es mejorar la eficiencia de uso del agua de esas tierras degradadas y, a su vez, pues que no haya afectaciones, lógicamente, medioambientales. Entonces, en este contexto surge este proyecto que se titula Fertilización ecosostenible de la cuenca vertiente del Mar Menor, cuyo objetivo general es la validación e implantación de tratamientos de fertilización ecosostenibles relacionados con la economía circular y con las biosoluciones de origen natural en los principales cultivos de la cuenca vertiente del Mar Menor. Lógicamente, está en línea con el controvertido Pacto Verde Europeo, que como todos sabéis, que es el 20% de reducción de fertilizantes inorgánicos, el 50% de pesticidas, aumentar el secuestro de carbono en las parcelas, lógicamente, y desarrollar estrategias que provoquen que tengamos unos suelos cada vez más saludables, con esa estrategia del 75% en Horizonte 2030. Bien, pues que estamos ya realizando manejos desde el inicio del proyecto en 2024, en el que estamos demostrando que se puede mejorar la eficiencia del uso del agua y de los nutrientes, principalmente, como sabéis, el nitrógeno y el fósforo, que es lo que más nos preocupa desde el punto de vista de su posible eutrofización final de las masas de agua, la calidad de los suelos y la biodiversidad en esos cultivos, con el objetivo final de transferir las mejores prácticas agronómicas y medioambientales mediante el desarrollo de esas guías de buenas prácticas de gestión que veis abajo, de manera que contribuyamos a ese nuevo modelo de insumos que queremos que se instale en la zona del Mar Menor. Bien, con ese objetivo de mejorar esa eficiencia del uso del agua y de los fertilizantes, que nos avancen en esa energía, en esa agricultura más regenerativa, pues estamos trabajando en los principales cultivos hortícolas, con todas sus rotaciones principales, como ahora diré brevemente, y también en los cultivos leñosos más representativos. Como sabéis, el Mar Menor tiene una zona considerada vulnerable a la contaminación por nitratos en distinto grado. Grado 1, grado 2, que todos los agricultores que estén aquí pues seguro que me entenderán perfectamente. Estamos estableciendo y validando nuevos fertilizantes alternativos que fomentan la economía circular, y implantando, pues, digamos, y validando nuevos tratamientos de calidad de agua en parcela para mejorarla. También estamos evaluando las metodologías más viables para el tema de la huella de nitrato, con conseguir posiblemente un posible certificado más adelante. Y, por supuesto, establecer lo que nos obliga por la Ley del Mar Menor, la 3/2020, como sabéis, que es establecer barreras vegetales de conservación para mejorar esa biodiversidad de la fauna. Bien, el grado de originalidad pues resulta de integrar todas estas aproximaciones a este nuevo modelo de insumos que logre la transformación, digamos, de ese sector agrario, evitando esa lisiviación de masas de agua por lisiviación, por contaminación de masas de agua, mejore la biodiversidad y, digamos, suponga, lo más importante al agricultor, una mejora de la diferenciación y la comercialización de sus productos agrarios en los mercados. Bien, continuando, pues los integrantes del proyecto, como coordinador actuamos del CEBA-CSIC, que como sabéis es un organismo principal de investigación en España a nivel nacional y el 7º a nivel mundial, perteneciente al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Bueno, casi todos los integrantes del proyecto del CEBA son miembros del Departamento de Agua y Producción Vegetal. Bueno, que estamos preocupados, entre otras líneas, en todo el tema de la fertilización de precisión. COAGIR, que es la impulsora verdadera de esta propuesta, que representa a más del 70% de todos los agricultores profesionales que son multigeneracionales y que están asentados en el terreno, y están preocupados, lógicamente, por una agricultura sostenible y que sea respetuosa con el medio ambiente. También participa el IMIDA como principal centro regional de investigación en el campo agrario y medioambiental, y muy importante el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de la región de Murcia, que representa a aquellos que llevan, digamos, el asesoramiento técnico del campo de Cartagena, tanto sobre la implantación de esas medidas medioambientales como ese logro que pretenden siempre de conseguir una agricultura sostenible. Y además, y lo señalo ahí, Confederación Hidrográfica del Segura nos ha manifestado con cartas de apoyo el interés en la implantación de este nuevo manejo, digamos, de cultivo que vamos a realizar en la zona, y también se ha prestado a dar autorizaciones correspondientes para utilizar, digamos, el aprovechamiento de agua desaladoradora y también en el aprovechamiento también de la salmuera, en caso de, lógicamente, que no afectemos al dominio público hidráulico. Bien, bueno, el proyecto se compone de una serie de acciones que no da tiempo, pero bueno, son 20 acciones directas en cultivos hortícolas y leñosos, que abordan todos los tratamientos de mejora de calidad del agua, los tratamientos de fertilización ecosostenible, para que la medida de esa calidad y funcionalidad del suelo, bueno, pues métodos como la metaproteómica, la genómica, incluso la metatranscriptómica, el rendimiento y la calidad del fruto, todo el tema del estudio de bioeconomía, que sobre todo los investigadores del IMIDA lo van a realizar, y por último 5 acciones más transversales del proyecto,
que tienen que ver con las guías de buenas prácticas, tanto para la gestión de esos fertilizantes, digamos, de economía circular, como esas biosoluciones de origen natural, para al final dar lugar a ese protocolo de gestión de fertilización ecosostenible. Y luego la acción 24, que considero que es casi la más importante, que es capacitar al sector agrario y comunicar los resultados más relevantes. Y en eso, pues bueno, las acciones, el impacto de la implementación, como he llamado ahí, por la superficie total de parcelas que los agricultores han mostrado y nos dejan para que realizamos las prácticas agrarias, llegan casi a las 500 hectáreas, 200 hectáreas en leñosos, en cultivos leñosos y 300 en cultivos hortícolas. Mediante el plan de difusión de la acción 24, gracias a la participación de la COAC y otros miembros, como bueno, también la Fundación ACAISA, que ha mostrado el interés de poder darle difusión a todos los resultados del proyecto, tenemos las cartas de apoyo de muchos agricultores, más de 10.000, que suponen más de 10.000 hectáreas, en la implantación de ese nuevo modelo agrario en función de su viabilidad, ¿no? Bien, aquí os pongo un gráfico que creo que ilustra mejor todo lo que estoy comentando. Veis las zonas de leñosos en morado, hortícola bajo invernadero y hortícola al aire libre, norte, sur, oeste de la cuenca vertiente del Mar Menor. O sea, lo que intentamos es caracterizar muy bien los cultivos de toda esta zona. Aquí veis imágenes de parcelas, veis el cabezagordo arriba, el melón, limón, pimiento bajo invernadero, limonero, pimiento bajo invernadero, incluso pitaya, y a la derecha los mapas, digamos, de las parcelas experimentales. Como veis, he marcado brócoli y melón, que es una rotación muy habitual en el campo de Cartagena, y también bajo invernadero el tema del pimiento y del calabacín, ¿vale? Y si, bueno, como no da tiempo, quería mostrar algún resultado. Por ejemplo, un ejemplo del año pasado, el ensayo en melón. Lo que hicimos fue comparar un tratamiento convencional habitual que utiliza el agricultor con 3 tipos orgánicos de manejo ecosostenible. Vimos, fijaos qué pocas unidades de nitrógeno orgánico introdujimos, 5, 28 y 68. El de abajo es porque era una textura más arenosa, que lo cual condicionó un 20% más de incremento de agua. Y fijaos que fue el orgánico 2 el que nos produjo mayor productividad del agua, es decir, mayor producción, mayor rendimiento al agricultor. Si vemos en qué se basa eso, pues veis que la sonda, a la izquierda podéis ver la sonda de instalación de humedad en el suelo, veis que a 90 centímetros, que es la línea roja, no se mueve durante todo el periodo de riego, quiere decir que nunca lixiviamos agua en profundidad. Tenemos, lógicamente, la detección del riego con la línea azul que veis a la izquierda, que es la sensibilidad al riego, lógicamente, que estamos dando. Y a la derecha, una imagen que me gusta poner siempre, que es el contenido en nitratos, como lo dejamos al final. Es decir, al principio partíamos en todos los tratamientos, los 4, con un 200 ppm de nitratos en el suelo, a las 3 profundidades prácticamente, a 30, 60 y 90, y al final del ensayo estamos por debajo de 50 partes por millón. Con lo cual, eso te da una idea de que cómo podemos incluso pues, bajar los niveles elevados de nitratos en el suelo. Bueno, pues yo no tengo más que decir, que creo que me pasa de tiempo. Muchas gracias por su atención, ¿vale? Mercedes. Bueno, perdón. Juan Antonio. Sí. Vale. Me he pasado. He pasado, ¿no? Vale. Como veis, un segundo, Juan Antonio. Sí. Llevamos una empresa destinada a hacer todo lo necesario para una fertilización sostenible. Un proyecto en el que se unen todos los centros de investigación y todos los técnicos para ver si es posible una nueva fertilización que no contamine por lixiviación y que se adapte a toda la normativa medioambiental. Y ahora pasamos con Juan Antonio a ver esa información, cómo la procesamos con todos los sistemas de información. Hola, buenas tardes. Soy Juan Antonio, formo parte del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental, y una de las funciones principales, o la función principal del centro, es fomentar el uso de nuevas técnicas agrícolas, fomentar los cultivos que ya tenemos existentes y producir nuevas variedades, y todo ello aplicando nuevas tecnologías. Como miembro del equipo de sistemas de información geográficos y de teledetección, estamos basados sobre todo en utilizar nuevas tecnologías, aplicarlo para mejorar los recursos naturales en la región de Murcia y fomentar la agricultura, una agricultura de precisión. Para ello solemos utilizar todas las tecnologías que van saliendo y que tenemos capacidad de integrar en nuestras soluciones. Empezamos con sistemas de información geográficos y teledetección hace muchos años, a eso luego le aplicamos imágenes satelitales, modelos predictivos, uso de imágenes satelitales para generar índices espectrales que nos daban el índice de humedad del suelo o ciertos índices espectrales que mejoraban el cultivo.
A continuación se implementaron, empezamos a introducir sondas tanto de temperatura como de humedad, como de tronco de hoja, cualquier sonda, cualquier dispositivo en los cultivos para mejorar, obtener información de todo lo que se está produciendo allí y que el agricultor pudiera tomar la mejor decisión posible. A posteriori ya, como yo hoy a lo largo del día se ha hablado hoy, con la irrupción de la inteligencia artificial, empezamos a introducir modelos predictivos en nuestro sistema para tener la capacidad de, con toda esa información que hemos recogido, e intentar ser capaz de predecir modelos predictivos para darle al agricultor, no darle un número, el NVDI da 5 o da 6, sino simplemente decir que ese cultivo está poco regado o falta de riego o tiene demasiado riego y que al final ese agricultor tomará las decisiones pertinentes. Nuestro objetivo es convertir todos los datos que estamos almacenando, convertirlos en información y esa información convertirla en conocimiento y ese conocimiento los expertos agrícolas, los técnicos de las comunidades de regantes sean capaces de tomar decisiones pertinentes para mejorar su producción agrícola. ¿Qué podremos hacer con la nutrición sostenible? Bueno, pues desde el equipo consideramos que una precisión más el equilibrio más el conjunto de datos nos puede proporcionar que la fertilización sea lo más eficiente posible. Ya no solo tanto con el riego, sino con la fertilización. Ya se ha demostrado que no toda explotación agraria o toda parcela es homogénea, depende de las pendientes, del tipo de cultivo, si hay ciertas zonas que tienen sombra o no tienen sombra, eso afecta al riego, como afecta al riego, como afecta a la fertilización. Entonces consideramos que habría que... Ahora mismo las técnicas agrícolas que se utilizan se generan procesos por campaña o por periodo o por etapa fenológica y ahora con toda la información que somos capaces de generar podríamos pasar a una agricultura que está basada en el dato, como ha hecho mi compañero. No nos vamos a fijar en tablas que están predichas a ciertos cultivos, sino en función de cómo va evolucionando el dato y cómo va evolucionando la parcela y el cultivo, pues ir tomando las decisiones pertinentes que nos permitan mejorar ese cultivo y hacer que la producción sea lo más sostenible posible. Dentro del IMIDA somos capaces de generar imágenes satelitales, como comenta ahí, esto genera el índice de humedad de una parcela, evidentemente en función de los colores se determina que si una parcela está en mejor o peor estado. En función del color que hay ahí, evidentemente el técnico o el agricultor no es capaz de decir lo que hacer. Hay que generar aplicaciones que sean fácilmente entendibles y fácilmente usables por el agricultor para decirle qué parcela hay que aplicarle cierto proceso, le falta o no le falta algo, cierto fertilizante o cómo van los nutrientes y no simplemente mostrarle una imagen. Para ello utilizamos plataformas interoperables que son capaces de integrar todos los conjuntos de datos en un solo sistema, donde un solo sistema sea capaz de, integrando toda esa información, generar ese tipo de alertas que me vayan diciendo, oye, en esta parcela, en aquel cultivo, falta el nutriente, hay que fertilizar más, falta dosis de riego o estoy por encima del riego. Y consideramos que todas esas plataformas tienen que ser completamente abiertas. Y hay una cosa importante, todo ese conjunto de información que somos capaces de integrar, lo fundamental, y es una cosa que queda pendiente por ahora, es la gobernanza del dato. Cada responsable de ese conjunto de datos debe ser capaz de mantener que la calidad del dato sea homogénea y sea válido. Porque si en modelos predictivos que utilizan la inteligencia artificial, si vamos a introducir datos que no son completamente fiables, pues al final no me van a dar la solución correcta. Entonces, nosotros consideramos que la gobernanza del dato o que el dato tenga la calidad pertinente para que los modelos predictivos, los modelos de inteligencia puedan ser usados, debe ser algo que habría que poner un poco más el foco en ese tipo de información. Aquí observamos un ejemplo concreto, lo que hacemos en una parcela concreta, en una zona concreta, se generan imágenes satelitales en función de las diferentes fechas y cuando haya fecha de imagen satelital se va obteniendo un histórico de las imágenes y se le dan un conjunto de gráficas, pero conforme a ese tipo de datos que suelen ser, se suele dar una información, un texto o un algo predictivo o algún punto o algún tipo de alerta que le indica a la persona, al técnico que está viendo qué es lo que está ocurriendo. Porque si mostráramos la información así como va, posiblemente la mitad de la gente o mucha gente no sería capaz de determinar lo que está ocurriendo, a no ser que fuera un técnico especialista en analítica de datos. Entonces,
consideramos importante que hay que generar alertas o avisos que con un simple texto o algo el agricultor sepa lo que puede estar ocurriendo en su parcela. Nosotros consideramos que la sostenibilidad no solo sería posible sin digitalización, y la digitalización no solo tendrá sentido si hay una sostenibilidad amigable y comprometida. Para ello, nosotros consideramos que el uso de la tecnología es algo que, como ya se ha dicho a lo largo de la mañana y a lo largo del día, es algo que viene aquí para quedarse, pero a nivel de datos hay ciertos aspectos que habría que mejorar, como no todos los sensores o no todas las aplicaciones tienen el mismo lenguaje o escuchan lo mismo, es decir, hay que hacer procesos un poco más complejos para poder integrar la información, habría que utilizar protocolos estandarizados para que todos los servicios, toda la sensórica hablen el mismo lenguaje, hacer que esa tecnología llegue de la forma más fácil posible a cualquier tipo de explotación grande o pequeña. Evidentemente, para ello las administraciones se tendrían que implicar y fomentar ese uso de tecnología. Y, por último, que los mensajes que den esos servicios sean lo más amigables posible para que la persona que utilice ese tipo de tecnología no la deje en un cajón porque lo que me está diciendo no sea capaz de entenderlo. Al final, consideramos que en MIDA lo importante es cultivar con inteligencia, eficiencia y sostenibilidad. Ese sería nuestro gran reto. Gracias. Buenas tardes a todos. A ver si la siguiente... perfecto. Bueno, pues estamos llegando ya hacia, avanzando, ¿no?, en el tema de la nutrición. A mí me gustaría hacer una pequeña mención al trabajo que estamos desarrollando en Visual Nacert. Para quien no me conozca, Visual es una empresa que fundamos mi hermana y yo en el año 2014, hace 11 años aproximadamente, cuando todavía la digitalización, la tecnología no calaba mucho, ¿no?, en el sector. Sin embargo, a lo largo de los años hemos ido viendo cómo la transformación del sector ha ido acompañada de la incorporación de las tecnologías. Y esa incorporación de las tecnologías no habría sido posible sin la investigación, sin todo el trabajo que se desarrollan en los centros de investigación, en las propias empresas. Realmente quiero que todos, seamos conscientes de que la transformación digital es una interacción y un conjunto de trabajo que lleva muchos años, normalmente trabajos de recuperación de suelos, trabajos de investigación en fertilizantes, trabajos de modelos de riego, modelos de fertilización. Todo eso es un conocimiento científico que está ahí. Y nosotras, desde Visual, lo que más pretendemos es hacer una especie de transferencia de tecnología, utilizar la tecnología para que todo ese conocimiento que existe científico, ponerlo en manos de los agricultores, en manos de las empresas, para que de una forma sencilla se pueda gestionar toda la información que está relacionada con la gestión de con la actividad agraria. En Visual llevamos, como os decía, 11 años y esos 11 años los hemos dedicado prácticamente a desarrollar una plataforma que conecta toda la información. Conecta información que proviene de satélites, información que proviene de estaciones climáticas físicas, virtuales, que también se han nombrado esta mañana. Recoge información de bases de datos públicas, de bases de datos privadas. Lo que quiero decir es que es una plataforma que conecta mucha información. ¿Y eso por qué lo cuento? Porque es básico para entender que un sistema de gestión completo debe ser un sistema conectado en el que toda la información fluya. Vale. Dicho esto, cuando llegamos a desarrollar la parte de, tenemos un modelo de recomendación de fitosanitarios, tenemos un modelo de recomendación de riego, por supuesto la trazabilidad de cuaderno de campo y todo lo que tiene que ver con gestión de costes, sostenibilidad, indicadores, etcétera. Pero nos faltaba una pata que era la parte de la fertilización, porque solo estábamos trabajando la parte del registro de la fertilización. Y ahí es cuando hicimos pues una profunda reflexión y contamos, por eso está aquí el logo tanto de Visual como de Fertinagro Biotech. Tuvimos una conversación, una reflexión muy buena con Fertinagro Biotech, porque ambos convenimos en que era muy necesaria el desarrollo de una solución tecnológica que pusiera de forma
profesional, toda la información, todo el conocimiento y toda la metodología que se necesitaba para cumplir con un plan de fertilización, un plan de abonado que realmente aportara valor al agricultor. ¿Y por qué dijimos esto? Porque en realidad parece que todo el mundo esté hablando del 2030, de que el mundo se acaba en el 2030 y que en el 2026 empieza a haber un montón de normativa, pero eso también, bueno, nos tendría que dar igual. ¿Por qué? Porque en realidad la reflexión es, si quisiéramos pensar en un modelo de fertilización eficiente que ponga al asesor en el centro, que le dé reputación al asesor, que dé beneficios al agricultor, que mejore el cultivo, etcétera, ¿qué es lo que le pediríamos? ¿Qué lista de deseos haríamos? Evidentemente, ¿debemos de cumplir con la normativa? ¿Cómo no? Evidentemente, tenemos que considerar todo el conocimiento científico que podamos, ¿no? Todas esas investigaciones. Pero también pediríamos más cosas. Pediríamos esa precisión, pediríamos automatizar cálculos complejos, porque hacer un plan de fertilización es muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que pediríamos? Automatizar. Automatizar, y no solo el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Hablamos también de otros nutrientes. Hablamos de los mesonutrientes, hablamos de los micronutrientes, hablamos de la materia orgánica, hablamos de muchos nutrientes. Es bastante complicado hacer un plan de fertilización. Entonces, también pediríamos hacer un proceso guiado paso a paso con los cálculos automatizados. Pediríamos accesibilidad, estamos en la era digital. Quiero desde una app poder hacer un plan de fertilización, consultarlo, enviarlo, desde la web también. Quiero trabajar de forma remota en cualquier sitio, quiero integrar datos. Bueno, pues todo eso es lo que también se pedía, la accesibilidad con informes descargables. Por supuesto, pedimos rentabilidad, que el plan de fertilización, el plan de abonado que hagamos, debe de estar enfocado en la línea no solo del cumplimiento normativo y de la sostenibilidad, sino también de la rentabilidad del cultivo y de la calidad. Y, evidentemente, con todo el proceso de certificaciones, etcétera, necesitábamos también trazabilidad. Pues bien, ¿qué necesitábamos? Pues necesitábamos una herramienta que uniera rigor científico, tecnología y visión económica. Y eso es lo que hemos construido. Hemos construido y hemos desarrollado conjuntamente con Fertinagro, Fertipro, que es una nueva forma de planificar la fertilización. ¿Y qué es lo que contiene? Pues más o menos la lista de deseos completa. El cálculo integral de macronutrientes, mesonutrientes y micronutrientes, también de materia orgánica, todo el balance de materia orgánica. Integramos todos los análisis, hay una vasta colección de análisis integrados. Por supuesto, cualquier usuario puede incluir también su análisis correspondiente. Con distintos tipos de estrategias, tenemos que entender que no podemos trabajar con una sola estrategia. Hay distintos tipos de estrategias relacionadas con la reducción, con el mantenimiento, con un rendimiento óptimo. Bueno, es una lista de diferentes estrategias para que se pueda comparar y se pueda ver cuál es la óptima. Está, por supuesto, validado con los modelos oficiales reconocidos por el Ministerio de Agricultura. Todos los cálculos son auditables y trazables y, además, ajustamos las dosis, se evita la sobredosificación y lo que se persigue especialmente es mejorar la calidad y el rendimiento de los cultivos, mejorando la calidad de los suelos, el contenido de la materia orgánica y evitando la degradación de los suelos. Eso es lo que pretendíamos y es lo que hicimos y es lo que hemos integrado dentro de Fertipro, siempre con el conocimiento y con la supervisión y con la colaboración de Fertinagro Biotech. Esto es más o menos para que os hagáis una idea de lo que es, ¿no? Realmente lo que pretendemos siempre desde Visual, para los que nos conocen, es simplificar procesos, ¿no? Automatizamos todo lo posible. Intentamos evitar que los datos se tengan que introducir a mano, porque normalmente o tiendes a error o no tienes el dato, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos? Pues realmente con unos sencillos pasos en los que evidentemente tienes que saber cuál es tu parcela, cuál es tu cultivo. A partir de ahí empezamos a pedir una serie de datos, pero ya integramos todo aquello que podamos dar de forma directa, ¿no? De forma integrada, muy transparente para el usuario. Tienes una interpretación de los análisis que estamos considerando o la interpretación de tus análisis, toda la información relacionada dependiendo del tipo de cultivo,
con aplicaciones de materia orgánica, si has aplicado, si no has aplicado las distintas estrategias que has elegido. Y finalmente tenemos un cálculo que, bueno, pues que se evidencia tanto en la app como en la web, pero sobre todo en un informe que lo contiene todo, que te lo descargas y que se puede compartir con el agricultor, se puede compartir o comentar con los técnicos, etcétera. Y luego, en realidad, vamos un pasito más allá, porque no solo se trata de dar una herramienta profesional a un asesor. Un asesor es un profesional que lleva muchas parcelas, que tiene muchísima gestión y que necesita tener también herramientas de gestión. Por eso nos centramos en desarrollar no solo el informe y el plan de abonado, sino también una descarga en Excel con toda la información de los planes de abonado y un cuadro de mandos en Power BI para poder llevar un control absoluto de todo lo que es el negocio y el desarrollo del modelo de plan de fertilización. Estos informes son lo que, bueno, yo creo que también destacaría porque te permiten tener una visión global, no solo de los planes que haces, sino de cómo estás impactando en el territorio, cómo están afectando al cultivo, cómo está desarrollándose el cultivo, etcétera. Y hay una parte también muy importante y es que Fertipro, que es este motor de cálculo profesional, no es una herramienta aislada, al contrario, es una herramienta conectada. La hemos desarrollado como prácticamente todo lo que desarrollamos en Visual, que permite integrarse con otros sistemas, con otros RPs, con otros modelos de cálculo, con otros cuadernos de campo, etcétera, etcétera. Porque lo que nos interesa de verdad es que los planes de abonado se hagan siguiendo las normas y todos los beneficios que tiene este motor de cálculo de abonado. Entonces, qué importante es el saber que Fertipro no está compitiendo con nadie, sino que puede conectar y por eso se quedan todos los cálculos integrados. Y en realidad todo esto lo hemos hecho porque compartimos valores. A nosotros nos gusta trabajar mucho con empresas que compartimos valores y aquí compartíamos muchos. Compartíamos el que era fundamental, que el rigor científico, el conocimiento agronómico especializado, la rentabilidad y la eficiencia del cultivo, el valor del dato, de la trazabilidad, la innovación con propósito y, por supuesto, la autonomía y la profesionalidad del asesor estuvieran en el centro. Y esto, bueno, huelga decir que es una plataforma privada. Los datos son de quien los tiene, de quien los usa y que no son datos compartidos. Pero sí que es cierto que el entrar en un modelo en el que todo el conocimiento científico, bases de datos, etcétera, están integradas y conseguimos tener todo el plan de fertilización profesional y mucho más. Yo diría que es un salto muy cualitativo porque pasamos de tener un plan de abonado que simplemente cumple la normativa a tener un modelo profesional de fertilización que tiene en cuenta todo el conocimiento científico y la capacidad del asesor para hacer una recomendación basada en la rentabilidad de los cultivos y en la mejora de los suelos. Y nada más. Muchísimas gracias a todos y cualquier duda que tengáis, por favor, ya sabéis. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcos Sánchez, soy investigador en Fertinagro Biotech. Fertinagro es una empresa muy involucrada en la innovación, en la sostenibilidad y en la digitalización y quería compartir con todos, antes de empezar, el premio que nos otorgaron la semana pasada como el premio a Gran Empresa Innovadora 2025. Este premio lo otorga el Ministerio de Ciencia e Innovación y únicamente hay 5 empresas más que comparten este premio. Y bueno, pues nos fue otorgado, pues este premio también nos motiva más a seguir trabajando en la innovación y seguir investigando y buscando soluciones a una fertilización más eficiente y ayudando a lo que es el sistema agronómico. Para quien no conozca Fertinagro, voy a presentarlo un poco brevemente. Fertinagro Biotech es la empresa matriz o la empresa principal del grupo Tervalis. Y Fertinagro está dedicado a la producción vegetal. Somos productores y fabricantes y comercializadores de fertilizantes. ¿De qué se caracteriza todo el grupo? De economía circular. El grupo, la matriz principal,
está enfocada en economía circular. Somos productores de cerdo, con este cerdo también producimos pienso, producimos los bioestimulantes y todo es una economía circular. ¿Por qué digo que Fertinagro dedica una gran innovación, dedica gran parte a la innovación? Tenemos ahora mismo más de 161 patentes patentadas. Somos un grupo muy numeroso de investigadores, un grupo de unos 60 personas dedicadas exclusivamente a la investigación, y tenemos laboratorios por toda la geografía española, tanto en Teruel, que es donde se encuentra nuestra base principal, como aquí, como es lo que es Levante, Huelva, incluso Madrid. Como digo, al fin y al cabo, lo que es Fertinagro, productora y comercializadora de fertilizantes, tenemos fábricas por toda la geografía española, por diferentes tipos, para producir y llegar a todos los sitios en los cuales nos encontramos. ¿Qué retos nos encontramos hoy en la agricultura? Yo creo que hoy se han hablado de todos, creo que todos los conocemos. Hay varios retos, normativas más restrictivas, como puede ser el CBAM, que nos van a incrementar el precio mediante un impuesto de cualquier sustancia procedente de la Unión Europea. También tenemos más restricciones por regulación de las zonas vulnerables por contaminación por nitratos, y además, pues bueno, el precio de los insumos no está correlacionado con el precio a lo mejor que tenemos en estos momentos del producto final. A todo esto, sabemos cuáles son los grandes retos y sabemos, pues, al final lo que tenemos que conseguir es que el productor sea más rentable y más eficiente. Además, sabemos que la fertilización, que es lo que nos centramos en esta mesa redonda hoy, pues no está siendo lo más eficiente posible. Hoy en día, como pongo en esta diapositiva en la parte izquierda, del nitrógeno que aportamos en el suelo, únicamente el 56% es utilizado por la planta. El resto se pierde. Bueno, pues la Unión Europea también dice que con digitalización y otras formas de fertilizar, ahora veremos cómo, pues sí que se puede llegar a realizar una fertilización más eficiente, un uso más eficiente del nitrógeno, ¿vale? Pues con estas medidas, la Unión Europea propone que para 2030 logremos hacer un uso más eficiente de un 78% del nitrógeno. No solo tenemos estos problemas, al fin y al cabo, lo que comentaba, ahora mismo lo que entra en el suelo, al fin y al cabo lo que nosotros llegamos a fertilizar es el suelo y la planta obtiene el nutriente desde el suelo. Hay diferentes maneras de entrada, diferentes vías de entrada del nitrógeno y se pierde. El nitrógeno se pierde por volatilización o por lixiviación. Contaminamos la atmósfera o contaminamos los acuíferos. ¿Cómo nos dice la Unión Europea que podemos lograr ese 78%? Propone dos mecanismos. Uno, uso de bioestimulantes, ahora lo veremos. Otro, inhibición, retrasar la pérdida, a lo mejor, retrasar la transformación del nitrógeno y sea más aprovechado por el cultivo. ¿Qué es un bioestimulante? Bueno, un bioestimulante es una sustancia que tiene un efecto directo sobre la biología de la planta. Esto lo dice la normativa. ¿Qué beneficio tiene aplicar un bioestimulante? Un bioestimulante no está enfocado a nutrir directamente la planta, sino está enfocado a hacer más eficiente el uso de los nutrientes que hay en el suelo o de movilizar los nutrientes que tenemos en el suelo. Al fin y al cabo es aplicar menos unidades, no tiene por qué, pero hacerlas más eficientes, que sean más aprovechados por la planta. Todo esto tiene que estar demostrado, no vale que yo diga que tenemos un bioestimulante, sino que tiene que estar demostrado que tiene ese efecto y que tiene efecto sobre varios tipos de suelo o de cultivo, depende a qué esté enfocado el bioestimulante. Por nuestra parte, pues bueno, lo tenemos bastante más que testado con centros de investigación de manera interna y de manera externa. Como ha comentado Mercedes, hemos empezado hace ya un par de años una colaboración para realizar los planes de fertilización y Mercedes pues comentaba lo difícil que viene a ser un plan de fertilización. A lo mejor nosotros podemos ver unidades, hay que darles estas unidades al cultivo y ya está. Pero hay más allá dentro del plan de fertilización. En primer lugar, sincronizar la planta con el suelo. Lo más fundamental es darle a la planta lo que necesita, en el momento que lo necesita, en el lugar que lo necesita y, lo más importante, en la forma en la cual la planta es capaz de asimilarlo o de absorberlo. Eso es un plan de fertilización, sincronizar la planta con el suelo. ¿Cómo lo logramos? Hemos visto que en la plataforma Mercedes, en Fertipro, Mercedes hablaba que no solo contábamos con macro y microelementos, y no solo contábamos con los macroelementos, sino que teníamos en cuenta macroelementos, mesoelementos y microelementos. Los microelementos son los grandes olvidados. Siempre nos olvidamos de los microelementos. Como es poca cantidad, me lo ahorro y no lo echo. Al fin y al cabo, la ley de Liebig siempre está aquí, la hemos estudiado todos, siempre está presente y es la gran olvidada. Lo que nos dice es que el elemento que se encuentra en menor medida va a ser el que va a limitar el crecimiento de la planta.
Un ejemplo es que para que, por ejemplo, un cereal pueda asimilar 1 kilo de nitrógeno, simplemente le hace falta medio gramo de cobre. Si la planta no tiene ese medio gramo de cobre, por mucho nitrógeno que se le aporte, por ejemplo, el cereal no va a llegar a asimilar el nitrógeno y lo va a transformar en proteína. Por lo tanto, es fundamental tener en cuenta esos microelementos, los mesos, y también pues, conocer con qué estamos trabajando. ¿Con qué estamos trabajando? Es con el suelo. Suelo, nuestro medio de cultivo. Nosotros cuando fertilizamos el suelo y la planta lo extrae de ahí. ¿Qué tipo de suelo tenemos? En primer lugar, podemos ver qué tipo de suelo tenemos, arcilloso, qué texturas, qué pHs. Además, en función de qué tipo de suelo tenemos, pues, lo siguiente que tenemos que ver es qué es lo que tenemos en el suelo. Numerosas veces tenemos nutrientes, muchos abundantes nutrientes en el suelo, pero están de una forma química en la cual la planta no es capaz de absorberlo. Por lo tanto, muy importante ver qué elementos tenemos y en qué forma se encuentran. También FertiPro tiene un apartado en el cual se realiza el balance de materia orgánica. Muchas veces hay tradición de aplicar un estiércol, pero no nos informamos de qué estiércol estamos aplicando o de qué composición está compuesto este estiércol, porque muchas veces el estiércol cuando lo aplicamos se tiene que mineralizar. Para que se mineralice, esto lo tienen que hacer los microorganismos. El microorganismo, para mineralizar y transformarlo en humus, tiene que consumir cierta parte de este nitrógeno que trae la propia enmienda orgánica. Por lo tanto, tenemos que saber cuánto nitrógeno nos trae, si es suficiente para esa mineralización y que le quede para el cultivo. Además, hay diferentes tipos de materias orgánicas pues, que van enfocadas para nutrir la planta, que tiene un carbono más lábil, es un carbono disponible 100% para la planta y los microorganismos, o a lo mejor lo que queremos es dar estructura del suelo. Pues aportamos un carbono más estructural que nos dé esa composición de estructura, de retención de nutrientes y de agua en el suelo. Por eso es muy importante también el módulo que tenemos en FertiPro para analizar este balance de materia orgánica. Todo esto no se produce solo en el suelo. Aparte de la química, hay unos microorganismos encargados de transformar los nutrientes, de ir degradando, como hemos dicho, la materia orgánica en humus, y los microorganismos hay que tenerlos en cuenta. Son los grandes aliados que van a transformar los nutrientes y se lo van a dar a la planta y van a ayudar a la planta a asimilarlo. No solo es importante saber qué microorganismos tenemos, sino qué función tienen estos microorganismos. Si conocemos que hay un microorganismo capaz de fijar nitrógeno, vamos a potenciar este microorganismo para que la planta sea capaz de absorber ese nitrógeno que ha fijado el microorganismo y vamos a ayudarle a crecer a este microorganismo. Entonces, es muy importante esa funcionalidad. Además, no solo tenemos esto en cuenta, ¿vale? Dentro de FertiPro, lo más importante es saber qué cultivo tenemos y qué producción queremos obtener. Una producción objetiva, una producción real. Ese es el primer paso. Sabiendo la producción que queremos tener, el cultivo que tenemos, luego ya consideraremos si se han dejado restos de cosecha, qué agua estamos incorporando, si tenemos un cultivo en regadío, un cultivo en secano, si es cultivo en regadío, es agua de pozo, es agua superficial, la procedencia de este agua, qué riqueza trae este agua, eso es fundamental también. Conseguimos el balance de la enmienda orgánica, el balance de nutrientes, y una vez tenemos todo eso, nosotros dentro de la plataforma también calculamos lo que es la huella ambiental, lo que es la contaminación que estás produciendo a partir de la aportación de estos nutrientes. Nosotros en Fertinagro tenemos todas nuestras fábricas trazadas y sabemos muy bien la contaminación que nos produce producir los fertilizantes, sabemos cuánto cuesta aplicarlo en campo y podemos trazar la contaminación ambiental que tiene todo este proceso de aplicación. Además, damos unos indicadores de salud de suelos, se empieza a hablar ya de salud de suelos, en todas las normativas se habla del suelo y hay una normativa que empieza ya a verse, que es la Ley de Vigilancia de Suelos, que ya empieza a hablar directamente de la salud de los suelos y unos indicadores de salud de suelos. Pues dentro de FertiPro también tenemos este apartado. Muy bien, pues esto es todo lo que venía a comentar. Si luego tenéis alguna duda, pues lo comentamos. Bueno, como vamos muy limitados con el tiempo, dentro de este contexto de cambio climático, restricciones de normativa medioambiental, este cambio climático de sequía, lluvias torrenciales, cambio de integrales térmicas, todo esto al final lo que hace es que tenemos una reducción en los rendimientos, es decir, menos producción, con lo cual
tenemos menos ingresos y nuevos aumentos de costes. Os pediría una pequeña frase, porque los 5 habéis dado una ponencia en la que nos dais una medida basada en la tecnología de los datos, en la gestión, nuevos fertilizantes, todo enfocado a que sea una agricultura posible, que no contamine, como demostrará Emilio, como demostráis vosotros, que no contamine, que nos mantenga producciones reales, que nos den esa sostenibilidad ambiental, como estamos viendo, pero también esa sostenibilidad económica. Entonces os pido una pequeña intervención, una frase un poco, ¿qué os quedáis de concepto para decirle a la gente, porque ya estamos fuera de tiempo, cada uno de vosotros, una pequeña frase, ya que no podemos hacer debate? Bueno, yo pienso que, sobre todo en la parte de la digitalización, de la gestión de los datos, lo principal sería que estos siempre sean útiles y que se dirijan, sobre todo, a la optimización de los recursos, que al final es el factor limitante en la producción. Pues con lo que se ha comentado, yo me quedaría con que la tabla esa de coeficiente de extracción, que viene en la normativa y todo eso, pues que esa teoría de que hay que aplicar tantas unidades de nitrógeno por tonelada producida, pues que ese valor numérico, como está ahí reflejado, hay que darle muchas vueltas, como habéis visto, y con estrategias muy distintas a lo que indica esa tabla, pues se pueden obtener producciones incluso mejores y bueno, en aras de todo lo que nos vienen con estas normativas tan estrictas que tenemos ahora. Que esta información nos valga para adaptar la normativa y que sea real. Claro. Mercedes. Yo, bueno, pues con la experiencia que hemos vivido a lo largo de los años, sí que diría que realmente la digitalización, el uso de las herramientas y de integrar conocimiento con estas herramientas hace un control y un control efectivo sobre los costes, ¿no? Realmente impacta sobre el cultivo y impacta sobre los costes. Así que animo desde aquí, evidentemente, a hacer mucho más uso de la tecnología. Bueno, Antonio. Bueno, yo diría desde mi punto de vista utilizar la tecnología, perder el miedo a la tecnología y sobre todo cuidar la calidad del dato. Que no porque pongamos un sensor o cualquier tipo de servicio, hay que siempre comprobar que ese dato que nos está dando siempre es idóneo y necesario para nosotros. Perfecto. Marco. Sí, yo diría que para el productor el dato es conocimiento y el conocimiento son soluciones reales. Una persona tiene que conocer los datos suyos y ponerlos a disposición del mismo para poder mejorar y ser más eficiente, a la vez que usar la tecnología, no solo la tecnología informática, sino pues bueno, hoy en día, pues como hemos comentado, los productos fertilizantes también tienen tecnología y hacer uso de ellos. En resumen, ser viable ambientalmente y económicamente. Si una explotación no es viable económicamente, pues no va a subsistir. Y si no es ambiental, pues no cumple con todo lo que tenemos. Pues muchas gracias. Y quisiéramos que hubiera habido una ronda de preguntas, pero el tiempo va escaso y nos hemos ajustado al tiempo. Gracias a los ponentes y gracias a ustedes como público. Gracias.